I don't think these things have just one type of craft. I think there's many, many different shapes. What makes you think that? Well, personal experience. A flying saucer, like a classic flying saucer that's hovering over the ground. It always happens at night, and it always happens during periods where people sleep. If anyone would know about aliens on Earth, it would probably be me. Where are the aliens? Maybe they're among us, I don't know. The tiny candle of consciousness that constitutes humanity, it is all that there is in this vast darkness. Why have we not heard from the aliens? Absolutely, there is life elsewhere, and almost certainly intelligent life. It has to be. The odds are just overwhelming. A principios de febrero de 1989, Alec Newald emprendió lo que se suponía sería un viaje típico desde su encantadora ciudad natal de Rotorua hasta la bulliciosa ciudad de Auckland, Nueva Zelanda. El habitual trayecto de 3 horas, que lo llevaba a través de paisajes pintorescos, comenzó como cualquier otro. Sin embargo, cuando llegó a Auckland, la forma en que fue tratado no fue lo que esperaba. La gente lo recibió con una extraña mezcla de emociones. Podía ver los vítores de alivio, las lágrimas de alegría y las preguntas ansiosas. De hecho, incluso la policía estaba entre la multitud que lo recibía, haciendo la escena aún más extraña. Perdido y confundido, Alec buscó una explicación en medio del caos. Para su sorpresa, le dijeron que había desaparecido durante 10 días sin dejar rastro. El viaje de 3 horas había durado 10 días. De repente, Alec fue catapultado al centro de la atención y se encontró en medio de un rompecabezas acerca de su amnesia. Aunque su familia y amigos estaban muy preocupados y le pedían detalles, él no pudo explicar dónde había estado durante el tiempo perdido. La situación se complicó aún más por su estado físico. Comenzó a experimentar dolores de cabeza, fatiga crónica e incapacidad para concentrarse. Los días se convirtieron en semanas, y los recuerdos fragmentados de Alec empezaron a aparecer lentamente en su mente. Luego, unió las piezas para crear una historia espantosa. Gradualmente, llegó a la desagradable realización de que había sido secuestrado por extraterrestres. Su inesperado anuncio rompió el corazón de su familia y amigos y atrajo la atención del mundo, cambiando su vida y despertando curiosidad sobre los secretos inalcanzables del universo. Alec Newald narró su aterradora experiencia de manera vívida, contando una historia que trajo confusión profunda a quienes lo escuchaban. Un momento, estaba al volante de su automóvil, conduciendo por los caminos que conocía tan bien, y en un abrir y cerrar de ojos, se encontraba en una situación misteriosa e inquietante. En sus propias palabras, experimentó la sensación de ser despojado de su cuerpo físico y quedar solo como una esencia, flotando en un espacio inmenso y místico. La sensación fue como cruzar la frontera de la muerte misma. Una extraña transición del mundo físico a un reino de existencia intangible. En lugar de materia sólida, Alex se sintió como un ser fantasmal sin límites físicos y sin restricciones terrenales. En este estado sobrenatural, conoció a seres inusuales y misteriosos cuyas formas eran extrañas, pero aún reconocibles. Al principio, Alec luchó por entender la esencia de estos seres. Contradecían la explicación habitual, ya que no eran ni humanos ni animales en el sentido común. Sus cuerpos delgados, cabezas agrandadas y ojos penetrantes los distinguían de cualquier criatura terrestre conocida por el hombre. Fue un momento de profunda comprensión cuando Alec descubrió que las entidades eran de origen extraterrestre. Aunque no tenía palabras para expresarse, Alec sentía un profundo vínculo con estos seres de otro mundo. Sus pensamientos eran como si entraran mentalmente en su conciencia, y no necesitaba expresarlos verbalmente. Parecían hablarle telepáticamente, revelando sus planes y razones sin necesidad de palabras. Para Alec Newald, este encuentro fue el inicio de un viaje increíble hacia lo desconocido, uno que pondría a prueba su percepción de la realidad y, en consecuencia, cambiaría la dirección de su vida. Cuando Alec conoció al guardián de este reino de otro mundo, fue recibido con una cálida hospitalidad
y se le ofreció ayuda para hacer la transición a su mundo más fácil. El extraterrestre, conocido como el guardián de la sección, recibió a Alec con una sonrisa amistosa y expresó su disposición a ayudarlo en lo que necesitara para que se sintiera cómodo durante su estancia. El extraterrestre le dio a Alec un traje que se convirtió en un medio de entendimiento. Así, la brecha entre sus lenguajes se cerró y la comunicación se hizo posible. En un gesto de amabilidad, el guardián le dijo a Alec que podría irse si lo deseaba, pero luego lo persuadió para que se quedara, tentándolo con la idea del conocimiento y la sabiduría infinitos que compartiría. Fue una invitación a participar en el intercambio de conocimientos y experiencias que iban más allá de los límites del conocimiento humano. Alec fue transportado al corazón de la ciudad extraterrestre y experimentó un terreno tan diferente de la percepción humana que desafiaba las convenciones de la humanidad. La ciudad, planificada con precisión y extendida más allá de lo que él podría haber imaginado, se presentó como un espectáculo masivo de maravillas arquitectónicas ante sus ojos. Su comprensión de sus límites estaba más allá de él, una prueba de la superioridad de las mentes de sus creadores. Alec estaba asombrado por la firma sistemática del paisaje urbano. Sus edificios se elevaban con una elegancia y precisión sobrenaturales. Cada aspecto era un signo de una sociedad mucho más allá de lo que él podía entender. Por ello, quería descubrir sus misterios y desvelar los secretos que albergaba. Cuanto más avanzaba Alec hacia el centro de esta ciudad de otro mundo, más sentía la energía de iluminación y descubrimiento llenar el aire. Era un campo donde el conocimiento se intercambiaba fácilmente, donde las líneas entre lo conocido y lo desconocido eran difusas. Así, fue invitado a aceptar la inmensidad del universo y su posición. El relato de primera mano de Alec sobre su extraordinario viaje se detalla en su libro Coevolution, An Interplanetary Adventure. Es un libro que lleva a los lectores en un recorrido por un mundo extraterrestre y les da una visión de los increíbles paisajes de ese mundo. Mientras describía vívidamente la ciudad extraterrestre, Alec pintó un escenario de maravillas arquitectónicas que eclipsaban la grandeza de los edificios más magníficos de la Tierra. La gran escala de la ciudad se extendía a lo largo de la costa y más allá del límite de la vista. Su vasta área se destacaba por un grupo fantástico de estructuras, con enormes pirámides y torres en espiral que se alzaban entre un campo de edificios circulares. Construidas con un material similar al vidrio teñido o plástico semitransparente, estos edificios tenían una belleza muy surrealista que fascinaba los sentidos de Alec. Aunque la ciudad no tenía los rascacielos imponentes que Alec conocía en la Tierra, el horizonte aún estaba decorado con la ocasional aguja o disposición de antenas, lo que hacía que esta ciudad fuera futurista y estética. Alec admiraba el trabajo artesanal impecable y los detalles presentes en cada parte del diseño de la ciudad, desde las curvas suaves de la arquitectura hasta las esferas radiantes en la parte superior de los edificios. A medida que Alec investigaba más y más el mundo extraterrestre, se dio cuenta de que había un significado importante detrás de su abducción. Resultó que su encuentro no era solo un viaje turístico, sino un viaje desafiante e iluminador de aprendizaje y descubrimiento. Los extraterrestres le dieron su conocimiento a Alec y le pidieron que revelara este conocimiento recién descubierto a la humanidad. Los extraterrestres revelaron una verdad impactante. La Tierra es rica en historias que aún no han sido descubiertas, enterradas por algunos grupos secretos que prefieren guardarlas para sí mismos. Estas organizaciones secretas protegen cuidadosamente los hechos reales de la historia de la Tierra del público, dejando así lagunas en nuestro conocimiento del mundo. Al considerar este hecho, Alec se vio obligado a darse cuenta de la razón detrás de ello. El universo tiene innumerables misterios que solo conocen unas pocas personas privilegiadas, mientras que el resto de nosotros somos dejados a suponer cosas y armar historias incompletas. Lo más sorprendente para él fue que estos grupos secretos no siempre estaban ocultos. Al principio,
se les dio la misión de contarle al mundo sobre la antigua historia de la Tierra, pero no fueron fieles a la misión y comenzaron a guardar el conocimiento para sí mismos. Esto resultó ser una grave advertencia sobre la vulnerabilidad humana a la corrupción y la distorsión de la verdad. Entre las revelaciones compartidas por los extraterrestres estaba la existencia de dos especies humanas distintas, Homo sapiens y el Cro-Magnon. Esta perspectiva reveló la complejidad de la evolución humana y la diversidad de nuestro pasado común. Mientras reflexionaba sobre las consecuencias de estos descubrimientos, Alec sintió un fuerte sentido de deber. El conocimiento que se le dio era una responsabilidad seria. Se esperaba que superara las murallas de la secretividad y la ignorancia y guiara el camino hacia un futuro más iluminado para la humanidad. A Alec le pareció que tanto el Homo sapiens como la especie precursor, el Cro-Magnon, fueron creados intencionalmente por una civilización avanzada hace 70.000 años. Las últimas piezas del rompecabezas sobre los orígenes del Cro-Magnon revelaron un propósito profundo. Fue construido no solo como una estructura biológica, sino también como un cuerpo para que otro ser fantasmal viviera y experimentara una existencia física. Esta idea es similar a la naturaleza dual básica de muchas ideologías religiosas, donde el cuerpo se considera separado del espíritu o alma. En el cristianismo, por ejemplo, la salvación se describe como la redención del alma, mientras que el cuerpo se considera un elemento temporal. Además, el Islam enfatiza la importancia del crecimiento espiritual sobre los asuntos mundanos. Sin embargo, algunas personas llevan esta doctrina al extremo y terminan atraídas por la idea de la autodestrucción, como los atentados suicidas, bajo la impresión de que sus almas serán liberadas de todas las restricciones físicas. La idea de que el cuerpo es un contenedor de la esencia espiritual resalta un conocimiento filosófico más profundo sobre la existencia. Crea la oportunidad para reflexionar sobre la relación entre lo material y lo inmaterial, cuestionando así las nociones tradicionales de identidad y conciencia. La idea de que nuestra verdadera vida comienza después del fin del mundo es profunda, lo que significa que nuestra vida terrenal actual es solo una fase pasajera. Para los musulmanes, este mundo puede ser una dura prueba, pero para los paganos podría ser un paraíso. El mensaje de paciencia es repetido tanto por los extraterrestres como por las enseñanzas religiosas, enfatizando la importancia de la perseverancia frente a las pruebas y tribulaciones de la vida. Después de la creación del Cro-Magnon, los extraterrestres comenzaron a desarrollar una nueva especie caracterizada por habilidades mentales extraordinarias. Esta especie tenía la capacidad de recuperar información almacenada rápidamente sin necesidad de más cambios evolutivos. Era como si todo el conocimiento necesario para su viaje hasta el siguiente salto evolutivo ya estuviera incrustado en ellos, custodiado por los Homo sapiens, según Alec. En el centro de la difusión de este conocimiento estaba una extraterrestre llamada Sena, que servía como canal para las revelaciones sobre los orígenes y el destino de la humanidad. Sena enfatizó la singularidad y belleza de la Tierra, advirtiendo que estas características traen a miles de fuerzas externas a la Tierra para usarlas en su propio beneficio. Una de las revelaciones más fascinantes que compartió fue el descubrimiento de una fuerza oscura que descendía sobre la Tierra con la intención de apoderarse del planeta. Sena afirmó que esta terrible criatura aún está en la Tierra entre nosotros. Después de convertirse en la gobernante del planeta, la fuerza oscura descubrió que enfrentaría una oposición eterna, ya que la humanidad en ese momento ya estaba en camino hacia la iluminación espiritual y casi al mismo nivel que la fuerza oscura. Para esclavizar a la humanidad, la fuerza oscura empleó el engaño para manipular y cambiar los elementos fundamentales de nuestro ser, es decir, nuestro ADN y estructura. Nos paralizó efectivamente, y así hemos estado regresando durante miles de años. Sena dijo que lo que somos hoy es solo una parte de la grandeza que podemos lograr.
pues aún no hemos superado completamente la influencia de la fuerza oscura. Si esa fuerza es lo suficientemente poderosa, la humanidad nunca podría alcanzar su máximo potencial. La mayoría de la gente la llama el espíritu oscuro, y es lo opuesto a la iluminación. Está en todas partes y en el aire que respiramos. Esta fuerza maligna se ha fusionado con la Tierra, convirtiéndose así en un gran obstáculo para nuestro progreso. Mientras Alec digería esta verdad, comenzó a compararla con algunas historias de diferentes culturas. Cada una de ellas nos habla sobre el pasado de la humanidad, que fue grandioso hasta que el conflicto, la avaricia y la corrupción moral empezaron a opacarlo. La Biblia, por ejemplo, habla sobre una raza de personas de primera clase arruinada por un solo acto de desobediencia, el notorio incidente de la fruta. Asombrosamente, la historia extraterrestre de Cena estaba relacionada con el mismo tema y enfatizaba la profunda tristeza que los humanos se causaron a sí mismos por sus errores. Al mismo tiempo, le reveló a Alec información sobre una base submarina, que es el hogar de ella y su especie en la Tierra. Además, compartió sus encuentros con personas poderosas, revelando información destinada a mejorar la vida de la humanidad. Sin embargo, lamentó que las autoridades pensaran que la gente aún no estaba preparada para recibir tal iluminación. Al final, Alec fue devuelto a la Tierra, precisamente al mismo lugar en el que estaba antes de su abducción extraterrestre. Este hecho mostró que él sentía que el tiempo se había detenido para él, ya que estaba en el mismo auto del que había sido llevado. Pero en realidad, había pasado 10 días en un planeta alienígena. Alec decidió revelar solo una parte de esta fantástica aventura al público. Sin embargo, los acontecimientos que siguieron fueron como escenas de una película de suspenso. No hay palabras suficientes para describir la secuencia de eventos que ocurrieron. La policía, las agencias de inteligencia, la comunidad científica y muchos otros estaban interesados en los misteriosos extraterrestres que Alec había mencionado, y sus preguntas a menudo no eran corteses. Alec pronto se dio cuenta de que lo estaban siguiendo con coches extraños, estacionados conspicuamente cerca de su casa. Temiendo por su seguridad, decidió mudarse a otro lugar con la esperanza de obtener algo de alivio, pero la vigilancia no se detuvo. Finalmente, hicieron contacto directo, bombardeándolo con preguntas. Sorprendentemente, incluso fue falsamente acusado de ser nazi debido a su ascendencia alemana. Alec encontró la acusación una locura, ya que había vivido toda su vida en Nueva Zelanda. Las amenazas veladas en un lenguaje cortés pronto siguieron al contacto directo. Cooperar con ellos le traería beneficios a Alec, mientras que la resistencia conllevaba la posibilidad de sanciones. Sin embargo, en ese momento, parecían incapaces de hacerle daño. Sin inmutarse, Alec les agradeció por sus consejos amigables y luego cerró la puerta con fuerza, una acción de la que más tarde se arrepentiría. De repente, Alec se encontró en una espiral de obstáculos cada vez mayores, todos obra de estas instituciones. Antes de su abducción por los extraterrestres, Alec era un concesionario de vehículos en Nueva Zelanda. Pero ahora, su vida era como una serie interminable de errores abrumadores, todos cometidos por estas poderosas organizaciones. Después del colapso del mercado de valores, la actividad de Alec en el comercio de vehículos en Nueva Zelanda se volvió cada vez menos viable. Aunque ya no era un concesionario de vehículos autorizado, aún compraba y vendía autos de forma privada de vez en cuando. Fue durante una de estas transacciones que conoció a un tipo llamado Jeff Wright en una importante subasta de autos en la ciudad de Auckland. Jeff se presentó como un vendedor de autos japoneses de segunda mano importados a bajo precio, proporcionando stock al por mayor que los concesionarios no necesitaban o tenían en exceso. Atraído por la idea, Alec realizó su investigación y confirmó que las declaraciones de Jeff eran ciertas. Viendo las posibilidades, Alec y Jeff decidieron unir fuerzas como socios comerciales y trabajaron juntos durante 9 meses.
Jeff llamaba a Alec siempre que encontraba un auto que pensaba que podría interesarle. De vez en cuando, Alec compraba algo, pero cuando el dinero escaseaba, no lo hacía. Pero Alec no sabía que este plan simple era, de hecho, una trampa cuidadosamente preparada para atraparlo. Más tarde se descubrió que los autos que Jeff había estado suministrando estaban todos robados, o al menos eso creía el tribunal. En resumen, 6 autos estaban involucrados en este esquema. La policía siguió diligentemente el caso, tratando de condenar a Alec por los autos que compró legítimamente. Esta situación era precisamente lo que las agencias habían estado esperando, una oportunidad para usar los problemas de Alec en su propio beneficio. Las agencias llevaron a cabo su plan con una precisión astuta, lo que hizo que Alec dudara durante mucho tiempo hasta que lo volvieron a visitar. Su proposición era clara: cooperarían entre sí y la policía resolvería sus problemas legales. Pero Alec no cedió, no iba a dejar que lo manejaran, sino que enfrentaría sus tácticas de presión de frente. Su determinación fue aún más fuerte cuando el juicio duró mucho más de lo que esperaba. Lo que debía terminar en 6 meses se convirtió en una odisea emocional y física de 2 años, con más de 20 comparecencias en el tribunal. Pero, aunque la presión aumentaba, Alec no iba a ceder ante las agencias. Las personas que tramaron la odisea de Alec eran tan eficientes que resultaba casi aterrador. Le parecía como si pudieran infiltrarse en cada parte de su vida sin ningún esfuerzo. Su capacidad para manejar la operación sugería que tenían una gran experiencia en este campo. Por ello, Alec se preguntaba quién más había estado en situaciones similares y por qué. Día a día, la fe de Alec en el sistema judicial iba disminuyendo. El sistema que se suponía debía ser un medio para la justicia y la seguridad se había convertido en un juego sucio, con su vida como cebo. Alec fue privado de sus bienes y quedó en ruinas financieras. Por lo tanto, no podía permitirse un abogado. Era evidente para todos que el objetivo principal de las agencias era obligar a Alec a contarles sobre sus encuentros con el extraterrestre y la información que había aprendido. Alec estaba en una encrucijada, tratando de lidiar con la carga de su situación y el dilema moral que le estaba imponiendo. Aunque las probabilidades no estaban de su lado, Alec fue constante en su negativa a ceder, no dispuesto a comprometer sus principios en su propio beneficio. Aunque tuvo una batalla legal de 2 años y finalmente perdió el caso, Alec aún no cumplió con las demandas de las agencias. Terminó siendo un convicto durante 6 meses, lo que le dio mucho tiempo para reflexionar sobre su situación. Fue en este periodo de reflexión que Alec se dio cuenta de que debía contar su historia al mundo. Lo que alguna vez fue algo privado, ahora se convertía en un asunto público y tenía un significado más amplio. La humanidad merecía escuchar sobre ello. La interminable persecución de las agencias por el testimonio de Alec antes de la publicación de su libro plantea preguntas interesantes. Si sus alegaciones no eran más que falsedades, ¿por qué se esforzaron tanto por hacer que revelara lo que sabía? Sus acciones indican su creencia en la veracidad de las historias de Alec. Esta paradoja revela la dificultad de su situación y la incertidumbre sobre sus afirmaciones. La historia de Alec aborda temas profundos como la conexión entre humanos y extraterrestres y el presunto poder de los alienígenas para doblar el tiempo. Habla sobre haber presenciado la extinción inminente de seres y la razón detrás de su decisión de cambiar el pasado para un futuro mejor. Este concepto es bien conocido en la ciencia ficción clásica. Además, Alec cuenta sobre su encuentro romántico con una extraterrestre, una relación que él considera física y metafóricamente única. Aunque la historia de Alec es emocionante, también plantea dudas. Los elementos de fantasía, como el romance interestelar y la manipulación del tiempo, parecen más apropiados para la ficción que para la realidad. Sin embargo, la inquebrantable fe de Alec y los esfuerzos incansables de las agencias para demostrar que tenía razón hacen que sus afirmaciones sean difíciles de descartar. Por lo tanto, los lectores se quedan preguntándose si su historia es verdadera o no. Alec relató un evento extraordinario de su infancia, uno tan inusual
que no podía explicarse fácilmente y sigue en su memoria como una experiencia única. Mientras caminaba por la línea del dragón hacia la escuela, o tal vez la cruzaba, se sintió atraído por un parque en particular a lo largo del camino. Fue allí donde vio un evento surrealista que no podía explicarse por ningún medio racional. Un destello de luz apareció de la nada, captando su atención en medio del bullicio de la vida cotidiana. En ese breve instante de claridad, el entorno de Alec parecía experimentar un cambio fundamental. Las personas y los objetos a su alrededor parecían detenerse y quedar inmóviles, creando una imagen extraña. Incluso las gaviotas que normalmente se movían por el parque se detuvieron en seco, como si una fuerza invisible las hubiera atrapado. Aunque el área circundante estaba anormalmente quieta, Alec no se movió, siendo un espectador del extraño evento que ocurría a su alrededor. Era como si hubiera caído en una fisura en la tela de la realidad, como si estuviera echando un vistazo a un mundo más allá de los límites de la realidad cotidiana. Después de lo sucedido, Alex supo que había encontrado algo que no pertenecía al mundo humano común. La naturaleza inexplicable del fenómeno lo dejó con más preguntas que respuestas. También despertó su curiosidad y asombro por los misterios del universo. Este evento de la infancia se convirtió en un punto de referencia en la exploración y descubrimiento de Alec, que eventualmente lo llevó a encontrar respuestas a los misterios que están más allá de los límites del conocimiento convencional. Aunque el recuerdo de ese breve momento puede desaparecer con el tiempo, su importancia perdurará, demostrando que hay un potencial indefinido para el descubrimiento oculto en la tela de la realidad. La forma en que Alec describe sus experiencias de infancia con ovnis y encuentros extraterrestres hace que la gente se pregunte si está diciendo la verdad. Su afirmación de que fue la única persona en presenciar estos eventos de otro mundo, especialmente en el parque donde el tiempo parecía congelado, provoca confusión y escepticismo. Por supuesto, las contradicciones en la historia de Alec son bastante evidentes. Por un lado, explica que estos incidentes son tanto únicos como esporádicos. Al mismo tiempo, también insinúa que está familiarizado con el fenómeno, por lo que podría haberlo visto más de una vez. Además, su afirmación de que los extraterrestres lo habían preparado desde que era niño para cumplir un papel destinado en su historia de abducción hace que la historia parezca un plan bien elaborado en lugar de un recuerdo genuino. La idea de ser enseñado por los extraterrestres desde los 5 años agrega otro nivel de complejidad a la historia de Alec. Los niños son generalmente impresionables y pueden creer en cosas inusuales sobre el espacio y los extraterrestres. Aún así, la idea de ser preparado para algo específico por ser un extraterrestre es demasiado para creer. Teniendo en cuenta los hechos que no encajan, es normal dudar de los relatos de Alec. Aunque sus experiencias pueden tener algunos elementos de verdad, la historia tal como se presenta no es del todo convincente, y la veracidad de sus recuerdos se pone en duda. En conclusión, la verdad de las afirmaciones de Alec sigue siendo objeto de diversas opiniones. Como con todas las afirmaciones extraordinarias, el pensamiento crítico y una mente abierta son necesarios para evaluarlas, sopesando las pruebas y considerando el otro lado antes de llegar a una decisión. La pregunta de si las experiencias de Alec Newald son causadas por la realidad o solo una imaginación vívida es complicada y es difícil dar una respuesta definitiva. Por un lado, sus relatos detallados y emocionales de su experiencia de abducción, tal como se narran en su libro, hacen un retrato impactante que realmente toca a muchos lectores. Sin embargo, las experiencias de infancia que supuestamente olvidó y luego recordó cuando era adulto hacen que su historia sea más difícil de creer. Aunque las experiencias traumáticas o inusuales a menudo se reprimen y luego se recuerdan, el momento y el contexto de estos recuerdos pueden hacernos cuestionar su veracidad. Los críticos pueden desafiar la posibilidad de que tales recuerdos pudieran estar influenciados por factores externos
o pensar que la narrativa fue creada después de los hechos. El Lord Almirante Peter John Hill Norton, un alto oficial de la Real Armada Británica, aconsejó tanto a entusiastas como a críticos que abordaran el tema de la visita extraterrestre con una investigación científica en lugar de un escepticismo despectivo. En el caso de las experiencias de Alec, la pregunta de si fue secuestrado por extraterrestres o si simplemente es un escritor talentoso sigue abierta a interpretación. Gracias por ver otro episodio de Voyager. Mientras sigas aquí, haz clic en el video en tu pantalla para ver más videos asombrosos como este.